les bendiga. ¿Cómo están? Bueno, como siempre le damos las gracias a Dios por tener la oportunidad de poder compartir su palabra, que siempre es buena. Yo lo sigo diciendo porque ella sigue siendo buena. Entonces hay que seguirlo diciendo. Dios es bueno. Bien, vamos a poner este culto en la mano del Señor a través de una oración. Oremos. Amantísimo Padre que moras en las alturas, venimos delante de tu presencia para darte gracias. Gracias, Padre, porque tú nos permites venir aquí a compartir de tu palabra. Tu palabra, Padre, que es agua viva, que es refrescante para nuestras almas. Padre, te queremos pedir que seas tú bendiciendo y dirigiendo este tiempo. Te pedimos que tú me uses como un medio. Yo reconozco que sin ti nada puedo hacer. Y que seas tú hablándonos en esta oportunidad, Padre. Te queremos pedir que también tú nos ayudes a tener corazones humildes, a poner atención al mensaje y a poner en práctica en nuestras vidas, porque tu palabra siempre es buena, Padre. Padre, te queremos pedir que tú nos ayudes cada día a ser más como Cristo y menos como nosotros. Y te pedimos por lo que viene de camino que tú lo traigas con bien. Sobre todo que siempre se haga tu santa y gloriosa voluntad. Todo esto te lo pedimos y te damos la gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, yo no soy don Pablo, pero ¿dónde vamos a leer? Hagan memoria. ¿Ustedes recuerdan? Sí, yo sé que en la Biblia, pero ¿dónde? ¿En qué libro de la Biblia? Primera Tesalonicenses, no. Gálatas. ¿Cuál es el tema que hemos estado tratando? El fruto del Espíritu. Vamos a seguir ahí. Gálatas capítulo 5. Ileana está poniendo atención, una buena estudiante. El fruto del Espíritu. Capítulo 5. Hoy, hermanos, les voy a pedir que agarren bien su Biblia porque hoy vamos a leer mucho. Así que, Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 26. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, vamos a ver, dígalo conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que el Señor se digne en bendecir su palabra leída en nuestros corazones. Vamos a continuar con el tema del fruto del Espíritu. Ya hemos tratado el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Hoy vamos a continuar con la fe y la mansedumbre. Pero, como ya anteriormente se había mencionado, hay 3 puntos que quiero que tengamos en cuenta cuando estemos tratando o desarrollando el tema. Número 1, versículo 16, como leímos anteriormente. Digo pues, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu. Número 1 es una orden del Señor, es una orden que Dios nos da. Por lo tanto, no tenemos opción, no vale opinión, tenemos que andar en el Espíritu. Número 2, es posible, o sea, nada de excusa de decir, no, porque andar en el Espíritu, eso es algo que eso es en el cielo, aquí hay mucho pecado. No, no, no. Si el Señor dice que andemos en el Espíritu es porque se puede. Eso está al alcance de nuestras manos con el poder de Dios.
Y número 3, recordar que es voluntario. Y cuando digo voluntario, no me refiero a que es algo que usted va a hacer si usted quiere, sino que es necesario hacer un ejercicio de la voluntad. Para andar en el Espíritu es necesario tú decidir andar en el Espíritu. Dios nos ha puesto el poder en nuestras manos, pero nosotros tenemos que aplicarlo. O sea, no podemos sentarnos y orar y decir, Señor, yo quiero andar en el Espíritu y quedarme ahí sentado y no hacer nada. No, Dios ha puesto una responsabilidad en mí y en cada uno de ustedes. De manera que debemos poner de nuestra parte. Ese es uno de los detalles antes de entrar en el tema que quiero resaltar. Y el otro es recordar que en la Biblia una palabra puede tener un significado diferente del que tiene en el mundo. Ya hemos hablado de eso. El amor de Dios, por ejemplo, es un amor que permanece para siempre. Mientras que el amor del mundo es un amor fluctuante que puede hoy ser y mañana no ser. Hablábamos del gozo, decíamos lo mismo. El gozo que viene del Señor es un gozo permanente. Mientras estemos en una buena relación con Dios, ese gozo no se va. Mientras que el gozo del mundo, lo que el mundo puede llamar gozo, es algo pasajero. También hablábamos de la paz y decíamos que la paz del mundo es externa. Para el mundo darnos paz lo que hace es nos pone en un lugar tranquilito, un lugar donde no hay problemas, no hay pleito, nadie habla duro, no hay guerra, nadie te está molestando, entonces tú dices, estoy en paz. Pero la paz del Señor viene como producto de la confianza en el Dios en quien hemos creído, sabiendo que podemos descansar en Él. Entonces, tengamos eso pendiente. Dicho esto, vamos a entrar en materia. El fruto del Espíritu. Fe. Hoy vamos a tratar fe y mansedumbre. Ahora, esta palabra aquí necesita ser bien explicada. Esta palabra viene del griego pitis y es una palabra que se puede utilizar tanto de manera activa como de manera pasiva. Lo que esto significa es, la manera activa es yo confío en, o sea, yo soy quien ejecuto la acción, yo confío en Dios. Pero también se puede utilizar de manera pasiva, que significa ser confiable. Y en este contexto podemos decir que más que yo confío en Dios, lo que significa es ser confiable. Significa confiabilidad, significa fidelidad. Esa es la palabra, fidelidad. Otro detalle muy importante es que no debemos confundir esto con la fe que salva, porque entre muchas cosas debemos recordar que estamos hablando del fruto del Espíritu. Esto no va dirigido al no creyente, porque el no creyente no tiene el Espíritu Santo, por lo tanto no puede dar este fruto. Aquí estamos hablando de creyentes, personas que tienen el Espíritu Santo. Cuando hablamos de la fidelidad para con Dios, lo que nos referimos es que al ser guiados por el Espíritu Santo, vamos a hacer lo correcto. Vamos a hacer lo que agrada a Dios. Y aquí la idea es la constancia incondicional en la obediencia a Dios. De eso es de lo que estamos hablando aquí. Vamos a ver algunas porciones que nos dan ejemplo de esta fidelidad. Daniel capítulo 3, versículos del 1 al 18. Vamos allá. Un ejemplo de fidelidad. Daniel capítulo 3, versículo del 1 al 18. Pongan atención, dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias
a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Aquí tenemos un pasaje que nos habla acerca de cómo el rey Nabucodonosor hizo esta estatua de oro y todo el mundo tenía que postrarse ante ella a adorarla. Versículo 8 dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore delante de la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Mira la situación en la que están estos tres jóvenes. Su vida está en riesgo. El rey tiene la potestad de tomar la vida de quien él quiera. ¿Qué le responden ellos? Versículo 16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fidelidad. Mantenerse fiel a Dios sin importar las circunstancias. Y a mí me encanta esta porción porque esa expresión que ellos dan me parece muy particular. Porque es muy común escuchar a una persona decir: Dios puede librarnos de ti. Pero lo que no es común es escuchar a una persona decir: Dios puede librarnos de ti, y aunque no nos libre, seguiremos siendo fieles. Eso yo no lo escucho muy comúnmente. Aunque no nos libre, seguiremos siendo fieles. Fidelidad. Pero no solamente fidelidad. Esta porción lo que nos apunta es a un principio. ¿Cuál? Que la fidelidad de Dios no puede ser negociada.
Nosotros como creyentes dependemos de Dios y le pedimos a Dios, le pedimos muchas cosas. Le pedimos muchas cosas. Y Él manda que le pidamos a Él. Pero debemos de saber que nuestra adoración, nuestra relación con Dios no puede depender de que Dios cumpla mi deseo, sino que tiene que ser firme, sin importar las circunstancias. Fidelidad. Es el tema que estamos tratando. Ahora, hay otra porción que nos sigue abundando acerca del mismo tema. Génesis capítulo 39, versículos del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Versículo 8. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? Si ustedes notan la porción, vamos a ubicarnos un poquito en la situación de José. José fue vendido por sus hermanos, a los ismaelitas. Potifar, capitán de la guardia, un varón egipcio, lo compra. José es esclavo. Ahora Dios puso gracia en José. Y al final Potifar termina poniendo todo en la mano de José. Y se le presenta esta situación a José, de que la mujer de Potifar quería estar con él. Y a mí me llama la atención la respuesta que da José. Porque si fuera cualquier otra persona pudiera pensar: no, pero yo soy un esclavo, yo estoy lejísimo, yo estoy en Egipto. Yo estoy lejos de mi casa, aquí no me conoce nadie. A mí me ha ido malísimo. Y él no dice nada de eso. E incluso aún saca a relucir el hecho de que Potifar le pone las cosas en sus manos, y él agradece eso. Pero me llama la atención lo que él dice al final del versículo 9, que él dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? En la mente de José, en todo momento, quien está es Dios. La razón por la cual José hace lo correcto es por Dios. Él no mira alrededor, él no dice: pero mira, a mí me ha ido mal, mi familia me votó, me querían matar y me vendieron. Él no dice: no, porque la sociedad, tú sabes, mi circunstancia.
Él ni siquiera se detiene diciendo, bueno, mi jefe ha sido bueno y yo me voy a detener porque mi jefe ha sido bueno. Y yo no lo puedo traicionar. Él no dice eso. Desde el principio hasta el fin, quien está en la mente de José es Dios. Fidelidad. ¿Qué nos enseña esta porción? Que la fidelidad no depende tampoco del lugar, sino que seguimos diciendo lo mismo. Tiene que ser permanente en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, porque Dios es fiel. Dios ha sido fiel. Él nunca nos ha dejado y sigue siendo fiel. Quienes somos infieles somos nosotros. A veces no nos ponemos a pensar en tantas cosas que Dios nos da. El simple hecho de estar aquí es parte de la gracia de Dios. Porque los años que tenemos de vida, los días que hemos visto de vida, ha sido un regalo de Dios. Entonces, así mismo como Dios es fiel, así mismo debemos ser nosotros fiel para con Él. Esta palabra, pitis, también se traduce como confiable y tiene mucha lógica. Porque si uno se pone a pensar, producto de serle fiel a Dios, lo que vamos a hacer es obedecer lo que dice su palabra. Y cuando obedecemos lo que dice su palabra, entonces lo que vamos a hacer es el bien. Y la gente va a ir viendo eso. Y de esa forma uno se va ganando la confianza del otro. El caso de José es un caso excelente para enseñar esto, porque ahí mismo en el capítulo 39 de Génesis, el versículo del 1 al 4, dice, lo leímos ya anteriormente, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Ahora yo le hago una pregunta a ustedes, miren. ¿Ustedes creen que un hombre poderoso va a poner todo lo que tiene en manos de otro hombre en quien no confíe? ¿Ustedes lo harían? Lo están pensando, ¿ustedes lo harían? No tiene sentido. Entonces, ¿por qué Potifar pone todo en la mano de José? Porque era confiable, porque era fiel, porque él veía su trayectoria y decía, no, pero este hombre no me va a traicionar. En este hombre yo puedo poner todo. Ahora, pudiéramos decir, bueno, pero espérate, no podemos sacar esa conclusión todavía porque se han visto muchas cosas. Hay gente que comete errores, hay gente que da oportunidades. Pero si seguimos adelante, vemos que eso vuelve y se repite, porque ahí mismo en el capítulo 39, mira lo que dicen del versículo 20 en adelante, dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estaba allí en la cárcel. Ustedes conocen la porción, producto de que la esposa de Potifar denunció falsamente a José. José cayó injustamente preso. Pero mire lo que dice más adelante, versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Señores, ¿cuándo ustedes han visto que un jefe de una cárcel ponga un preso a dirigir la cárcel? Eso no tiene sentido. ¿Qué haría un preso si ustedes lo ponen a dirigir la cárcel? Ustedes no lo saben. Y dice, eso es lo que hacen. Pero no lo ponen a dirigir la cárcel, de todas formas se van. Pero ¿qué es lo que esto nos muestra? Fidelidad. José era tan íntegro, servía tanto a Dios,
que este hombre, jefe de la cárcel, dice, no, este no se va a ir, este no se me va a amotinar. Yo puedo confiar en él. Y le pone la cárcel en su mano. Y pudiéramos decir, bueno, está bien, van dos casos, pero puede ser casualidad de todas formas. Tú sabes, uno con un corazón incrédulo pudiera pensar una cosa así. Seguimos adelante, capítulo 41, déle una hojita para adelante. Versículo del 37 al 43. Dice la palabra de Dios. Ya ahí José fue llevado ante Faraón y conocemos la historia, que él le interpreta el sueño. Entonces Faraón dice, rey de Egipto, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto y no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblar las rodillas, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Volvemos de nuevo al mismo cuadro. Señores, José estaba preso. Y Faraón lo manda a buscar. Y José le interpreta el sueño. Muy bien. Usted siendo presidente de un país, usted va a poner a un preso a dirigir su país. No tiene sentido. ¿Qué debemos pensar? Fidelidad. La trayectoria de José era tan íntegra que obviamente Faraón vio eso. Porque a lo largo de la historia se han visto casos de traición. Se han visto casos en que se le da poder a una persona y esa persona lo utiliza para su propio bien. Pero aquí el punto es que nosotros debemos ser tan fieles a Dios que cuando la gente nos vea puedan hasta confiar en nosotros. Porque si andamos en el Espíritu, el Señor cambia nuestro carácter y nos hace fieles a Él. Que el Señor nos ayude a serle fiel. Fidelidad. Pasamos a la mansedumbre. Ya casi estamos terminando, ¿eh? ¿Ustedes se han dado cuenta? Ya nada más falta la templanza después de esta. Si el Señor quiere. Si Él quiere venir antes, bueno, mejor que venga. Pero, mientras tanto, estamos aquí. Mansedumbre, dice, viene del griego prautes y significa gentileza, amabilidad. No implica debilidad, sino que producto de la obra de Dios en el creyente, éste mostrará un buen carácter aún ante las ofensas. Y el mejor ejemplo de mansedumbre que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlo en Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo 11:29 dice de la manera siguiente, un pasaje que es muy conocido: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. También Mateo 21, del 1 al 5, poco más adelante, Mateo 21, del 1 al 5. Dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere, y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí,
tu rey viene a ti. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Tu rey viene a ti manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El Señor es manso. Pues el Señor es manso. Es tanto así que, oye, la respuesta de él era tan suave, aun cuando quienes lo rodeaban muchas veces lo atacaban. Y conocemos la historia de cómo el Señor fue juzgado, fue maltratado, fue golpeado, se le puso una corona de espina, fue crucificado. ¿Y qué dice Lucas? Capítulo 23. Lucas 23. Versículo del 32 al 34. ¿Qué dice la palabra? Dice: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esto es la crucifixión del Señor. Y fíjense lo que dice el versículo 34. Dice: y Jesús decía, ¿qué decía? ¿Qué decía? Padre, pero díganlo bien, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ustedes se imaginan una cosa así? El Señor está clavado en una cruz. Y esos que están ahí son quienes lo clavaron. Y el Señor dice: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen. Mira, el amor de Dios es tan grande. La misericordia de Dios es tan grande. El Señor mostró tanto amor para con nosotros los pecadores. Ahora, un detalle que tiene esta palabra, y me gusta mucho, es que hace la salvedad de que aquí no se está hablando de debilidad. No se puede confundir lo que es mansedumbre con debilidad. Porque debilidad, muchas veces, no nos enfrentamos con el otro porque tememos perder la pelea. Pero aquí quien está hablando es el Señor. Él tiene el poder para vencer a todo el mundo. Y hay una porción que es muy interesante, a mí me gusta mucho y me llamó mucho la atención desde que yo la leí. Yo dije, no, pero esto está aquí por un propósito. Miren, vamos a Juan capítulo 18. Juan 18. Versículo del 1 al 6. Fíjense esta escena. Dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Les respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y volvió pues a preguntarle: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Miren esa porción. Viene Judas con un ejército, un grupo de soldados, a atrapar al Señor. El Señor conoce todas las cosas y Él le dice: ¿a quién buscáis? Ellos dicen: a Jesús Nazareno. Yo soy. ¡Pran! Todo el mundo al suelo. Ahora el Señor vuelve y pregunta: ¿a quién buscáis?
Ellos vuelven y responden a Jesús Nazareno. Él vuelve y le dice, yo soy. Si uno mira superficialmente la porción, pudiera equivocadamente pensar que el Señor falló. Porque a la primera, cuando todos cayeron, cualquiera pensaría, esta es la hora de correr, pero el Señor se queda. Y a la segunda, cuando Él vuelve y les responde, yo soy, ellos no se caen. Pudiera alguien pensar, equivocadamente, se le acabó el poder. Más sin embargo, esto pasa simple y llanamente para que quede claro que el Señor se entregó. Y hay una porción paralela que lo dice, que se encuentra en Mateo capítulo 26. Él se lo explica. Mateo capítulo 26, una porción paralela a esta, cuando es el arresto del Señor. Mateo 26, del 52 al 54. Bueno, del 51 vamos a leerlo. Dice, pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y mire lo que el Señor dice. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles? ¿Ustedes creen que un grupo de soldados iba a poder con 12 legiones de ángeles? Imposible. ¿Pero qué dice el versículo 54? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? El Señor se entregó porque Él pone su vida de Él mismo. Nadie se la quita. Él es el Todopoderoso. La mansedumbre no se trata de debilidad. La mansedumbre se trata de que, como dice Romanos capítulo 12, versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, sino que de nosotros salga el buen trato hacia los demás, independientemente de, porque nosotros tenemos una relación y una responsabilidad con Dios. El bien que nosotros mostramos no es porque la sociedad, porque le debemos algo al otro, es para la gloria de Dios. Mansedumbre, debemos tener mansedumbre. Y pudiera alguno, porque ustedes saben que nosotros siempre le buscamos la vuelta, pudiéramos pensar, bueno, pero ese es el Señor, imagínate, el Señor tenía todo el poder, el Señor dice yo soy, y todo el mundo se cae al piso, yo soy un simple ser humano, pudiéramos pensar. Pero hay una porción que nos muestra que no, que eso no es así, y se encuentra en Hechos capítulo 6, versículo 8. No lo vamos a leer completo, solamente vamos a leer algunos versículos. De un caso similar, no igual, porque obviamente nadie puede igualarse al Señor. Pero es un caso que nos habla acerca de cómo Dios trabaja en el corazón. Dice así la palabra de Dios, Hechos capítulo 6, versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamado de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabra blasfema contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Este es el caso de Esteban. Le hablaba la palabra, predicaba, resistía a lo que con mentira engañaban al pueblo, y cae preso por esto, por simplemente predicar la palabra de Dios. Y fíjense lo que dice ya en el capítulo 7 al final. Él da un discurso magistral que les recomiendo que lo lean, porque es maravilloso. Bueno, es palabra de Dios, toda la palabra de Dios es maravillosa. Pero bueno,
Versículo 55. Miren lo que pasa ya al final, después de que lo juzgan. Dice, del capítulo 7 de Hechos, versículo 55. Pero Esteban, lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. ¿Qué dice él en la oración? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. No le tomes en cuenta este pecado. Mansedumbre. Me están tratando mal, pero yo voy a mostrar el amor de Dios para con ellos, aún con mis enemigos. Que el Señor nos ayude a poder vivir vida santa. Que el Señor nos ayude a poder andar en el Espíritu. Y a poder mostrar estos frutos del Espíritu, la fidelidad que nos ayuda a serle fiel en todo momento. Y que nos ayude a ser mansos. Que nos ayude a ser mansos. Que no sea que demos buena respuesta por cultura o por costumbre o porque, bueno, yo tengo quizá temor de la represalia que pueda tener, sino que en todo momento tengamos siempre los ojos puestos en Jesús. Vamos a concluir con palabra de oración. Oremos. Bendito Padre que moras en las alturas, venimos delante de tu presencia para darte gracias. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has dado a la luz de tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra siempre es buena. Gracias porque tu misericordia es tan grande, Padre, que tú te dignaste en hablar con nosotros, en darnos tu consejo, en darnos tu palabra, en darnos tu precepto. Y tu amor ha sido tan grande que Cristo murió por nosotros. Gracias. Padre, mira el tema tratado en esta noche, el fruto del Espíritu. Ayúdanos, Padre, a poder vivir una vida así, que es lo que tú nos mandas. Ayúdanos a poder activamente buscar darte la gloria en todo momento. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a no negociar contigo, sino a recordar, Padre, que tú has sido fiel. Y que siempre recordemos que a ti sea la gloria, Padre. Y que tú nos ayudes también a mostrar esa mansedumbre, pero por motivo tuyo. Que nuestra buena actitud para con los demás sea porque tu palabra nos manda a hacerlo y porque tu Espíritu trabaja en nosotros. Sobre todo, Padre, que siempre se haga tu gloriosa y santa voluntad. Todo esto te lo pedimos y te damos la gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.